Hola, bueno, pues aquí estamos frente al monumento de las Cortes en el sur de España, en Cádiz, y puede tener que ver esto con el contenido del vídeo. Estamos en la ciudad más antigua de Occidente, unos 3000 años aproximadamente, fundada por los fenicios. El tema de hoy, te quiero dar unas pinceladas y esto después, si queréis, bueno, es posible que surja extenderme un poco más, pero yo creo que es interesante. ¿Qué tiene que ver, digamos, todo el tema de la pandemia, del que el virus, lo que el confinamiento, todo este tema, con la información que podemos traer nuestro árbol genealógico, ¿eh? O con lo que hemos vivido para los que crean en las vidas pasadas? Para los que no me conozcáis, bueno, pues profesionalmente, naturopata holístico, dietista, acupuntura, algunas cosillas más. Y los últimos 10 años, ya va a ser 10 años, al tema del ADN, donde una parte del ADN importante se enfoca en los archivos acásicos, la capa número 8, o Gepa Kakapot en hebreo, y los indicadores de los archivos acásicos, ¿vale? Bien, creo, a mi entender, a mi observar, desde mi experiencia, y he estado atento al tema, que no se habla de ello. Y verás, para mí la Matrix, o gran parte de la Matrix, está en nuestro ADN, donde filtramos la información que hemos vivido, y la filtramos, digamos, o sea, con un filtro un filtro normalmente que se quedó grabado de forma dolorosa. Por un lado, una vivencia dolorosa, y con creencias normalmente erróneas. ¿Qué es lo que sucede? Este filtro hace de eso, filtrar esta vida, ¿de acuerdo? Un momentito. Vale, sigo, medio el vídeo, me estaban llamando y es que otras veces lo pongo, desconecto el móvil y esta vez no. Vale, entonces, filtrar esta vida. Estaba hablando, bien, yo no quiero perder el hilo, que esto me va fluyendo, ¿sabes? Yo he hecho muchas sesiones, he hecho sesiones en grupos, individuales, y a mí es donde me he hecho más. No creo que ha salido muy de refilón. Las sesiones de ADN donde me piden para ciertas cosas y tienen que ver con las vidas pasadas. Yo, digamos, se lo traduzco, porque está sufriendo con esto, está sufriendo con lo otro. Entonces se nos realiza patrones de conducta que tienen que ver con, o patrones, creencias, vivencias, que tienen que ver seguramente, y que lo hemos repetido en muchas vidas. Bien, estoy resumiendo mucho e intentar pillar un poco la esencia del asunto. La Matrix en nuestro ADN, la gran Matrix en nuestro ADN, o gran parte, no sé si la mayoría. Bien, pues seguimos. Le doy el pause para que no salga la gente, o salga muy poquito, y ellos saben que estoy grabando de todas formas, ¿no? Bien, ¿qué tiene que ver esto con el tema del virus, vidas pasadas? Voy, después de este preámbulo, y después de así esta breve explicación, es muy breve. Las de vida y vidas, fijaros que había epidemias que podían llegar a tener como, vamos a andar así un poquito, que está guay. Había epidemias que podía llegar a tener a durar 4 siglos de epidemia. El miedo que había a esto, lo que hemos vivido, eso puede estar en nuestro inconsciente. Las de veces que nos han rechazado, fíjate, los leprosos que aislados, entras en un pueblo, en un sitio que hay peste, te dejáis salir la gente corriendo, que si son endemoniados, que si tiene el diablo en su cuerpo, etcétera, etcétera, la cantidad de cosas que se han podido decir al respecto. Entonces, eso, cuando ahora escuchamos epidemia, que escuchamos pandemia, infección vírica, eso puede retumbar en nuestro inconsciente de una forma muy poderosa y formar ese filtro que estoy hablando. El filtro de vidas pasadas
cuando situaciones, en lo que hemos vivido o que está en nuestro árbol genealógico, también se puede tratar aquí, podemos tratar el inconsciente colectivo, pero eso ya puede ser más del presente, que también el ADN trata el tema este del presente. Lo que digo, las sesiones de ADN que hago, pero aquí lo estoy hablando no solo referido al ADN. Bueno, pues todo este tema, todas estas circunstancias dolorosas, ¿sabes? De sistemas de creencia, de esas vivencias, de vivencias dolorosas que no han sido trascendidas a la conciencia del ser, se quedan como un miedo muy grande por lo que hemos vivido a las infecciones, a las personas que nos pueden contagiar otra cosa, sí, a personas que nos pueden contagiar algo, a personas que tienen algo y les tengo miedo por tener ellos, a ese miedo a lo desconocido, porque fijaros que esto ya empieza a ser un poco más conocido, pero nos damos cuenta de la cantidad de información diferente que hay al respecto a esto porque no se conoce. Es que nos damos cuenta que es que recibe una información a nivel más de conexión interna de que no tenemos coeficiente mental para entender virus, lo que es un virus en sí, ¿vale? Entonces, todo esto que hemos vivido en vidas pasadas, ya intenta ponerle tu creatividad, imaginación, todo ese horror que hemos vivido, las de veces que hemos tenido que huir, las de veces que nos han rechazado, las de veces que hemos rechazado a los demás por sospechar, porque le empieza a tener unos síntomas, las veces que hemos salido corriendo de un sitio porque era un miedo horrible, porque era un desconocimiento. Fíjate, el miedo que ha habido ahora con los conocimientos y la tecnología que hay, pues fíjate, esto transportado a una época donde había unas diferencias de clases bestiales, donde había un 99% quizá sin saber ni leer ni escribir, donde era muy difícil nacer en un periodo de paz, ¿sabes? Donde había muchas supersticiones, mucho miedo, bueno, es que era muy diferente, muy diferente. Pues imaginaros esto, y que podamos tener algo de ello en nuestro inconsciente que pueda amplificar esta realidad. Lo que te quiero decir, esa matriz que está en nuestro ADN, para que lo entiendas lo que me refiero. No sé si me pillas. Ese miedo que hemos podido vivir, esas circunstancias extremas de horror, de huida, de rechazo, de reclutar, de encarcelar, de lo que sea, las barbaridades que se han podido hacer o han hecho nuestros ancestros o hemos hecho en otras vidas. Todo ello puede estar potenciando, amplificando, exagerando la situación presente. ¿De acuerdo? Esta matrix que está en nuestro interior, nuestro ADN, está para todo. A nivel de las guerras, a nivel de relaciones sexuales, bueno, podríamos hablar de muchas cosas al respecto. Pero ahora estoy dedicándome a esto. Me gustaría saber cuál es tu opinión, si no estás de acuerdo o que me aportaras cualquier cosa, ¿vale? Y si estás de acuerdo, pues también me gustaría saberlo. Y nada más, esto sirve para que, porque con hacerlo consciente ya lo mismo puede estar ahí ya haciéndose una recodificación, o si no se hace, que no lo sé, solo con hacerlo consciente, yo hasta ahí no llego, al hacerlo consciente puedes observar esa realidad y puedes darte cuenta que estás amplificando la realidad por la información que tienes tu árbol genealógico. También puedes tener implante, impronta y tal, o por la información, por lo que has vivido en otra vida pasada. ¿De acuerdo? Bueno, ahí queda. Es un tema amplio para hablar con más detalle, quizás recibir preguntas, contestar o que sea. Y si me hacéis preguntas, pues las puedo tener en cuenta para otro vídeo. Bueno, pues una visionada a esto, ¿vale? Fijaros las torretas estas, que están hechas en su tiempo para cuando llegaban los barcos, muchos de América, que podían tener locales y tal, pues
preparaban los locales y ahí, como no había radio en ese tiempo, pues estaban las torres mirador. Y esta es la Constitución 1812, donde vamos a enseñar una cosita. Vale, pues esto es que tiene que ver bastante con este vídeo, ¿no? Bueno, tiene que ver bastante. Bueno, sí, esta es la primera, bueno, una de las primeras, creo que fue la tercera Constitución. Y después de esta la han copiado, se han fijado algún parte del contenido en esta, ¿no? Esta es la de 1812. Y bueno, así estamos introduciendo un poco el vídeo de salud con un contexto. Ahí está sentado yo, más de chavalito con otro haciendo tonterías. Y hace poco aquí había, bueno, hace unos años había un fuego. Y esto es un cedro. No sé si conocéis los cedros resonantes de Anastasia. Bueno, pues nada, pues con esto acabamos ya. Y espero que os aporte este vídeo, que sea útil para daros cuenta de eso, que tenemos un filtro, ¿no? Esas torres he estado yo. En esa no, en una que está enfrente a la derecha, que ya no se ve, y la vista que tiene, porque Cádiz está muy pequeñito y está rodeado de mar, como una isla. Solo tiene dos carreteras, bueno, una carretera y dos puentes, está conectado. Bueno, pues eso, que espero que esto os sirva para ser consciente de ese filtro que podemos tener, que amplifica la realidad y la amplifica muchas veces en este contexto, en el sufrimiento. Bueno, hasta luego.